Y ahora sí, formalmente, muy buenos días de parte de la Cámara de Industrias. Es un honor que nos acompañen en esta charla virtual que programamos sobre organizaciones basadas en valores, la clave para el éxito empresarial en tiempos de cambio. Y es una charla que lo estamos trabajando en alianza con la empresa Cocreamos, que es una empresa afiliada a la Cámara de Industrias y que nos ha venido apoyando en diferentes proyectos, en diferentes iniciativas y principalmente hoy que nos van a compartir un tema muy interesante que es, bueno, parte de lo que dice los valores dentro de las organizaciones que se han convertido principalmente como en un diferencial estratégico en las diferentes empresas, tanto para la parte comercial, para la atracción, para la retención de talento, el tema de posicionamiento de marca. Al final son varias variables y para eso pues nos interesó bastante mucho el tema y sabemos que a ustedes les va a interesar bastante. Es una charla que es internacional también, tenemos expositor internacional y pues que ya les quiero presentar primero a Jessica Salazar, que es ¿cómo se llama? La compañera, digamos, de Cocreamos, la que nos va a presentar a los expositores ya formalmente y nos va a comentar un poco cómo va a ser la charla. Importante nada más mencionarles, nosotros vamos a estar pendientes del chat, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que requieran, nosotros vamos a estar pendientes. Pero ya, Jessica, formalmente, muy buenos días. Les va a presentar a los expositores. Gracias de parte de la Cámara de Industrias por este espacio y por esta charla que nos van a compartir. Gracias, Tatiana. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jessica Salazar. Soy directora de la firma consultora Cocreamos. Hoy nos complace estar con ustedes con un tema que cada vez más toma relevancia y es el papel de los valores en la organización. Justo en la Comisión de Talento Humano, la semana pasada estuvimos conversando sobre el rol estratégico de los valores en las empresas y que muchas veces no son tan entendidos tal cual y se quedan allá en el marco filosófico. Nosotros trabajamos en temas de estrategia y transformación digital con las organizaciones y se preguntarán qué hace una firma de este tipo hablando sobre valores. Nuestra metodología es de co-creación, es decir, crear junto con los participantes. Y para que esto funcione, necesitamos de confianza, colaboración y muchísima comunicación entre las personas de la organización. Y lo que hemos encontrado es que estos valores son una de las grandes dolencias y falencias en las diferentes empresas. Ha sido reiterativo. Para nosotros venimos también del sector privado, hace muchos años estuvimos ahí y pues ya lo vivíamos, pero ha sido interesante ver cómo esto no ha cambiado en el tiempo. Hemos visto cómo estos dolores han impactado inclusive en los indicadores financieros de la organización y cómo afectan el éxito o fracaso de proyectos como el de implementaciones de tecnología en la transformación digital. En uno de nuestros proyectos conocimos al equipo de Mindset con su herramienta Cultural Fit, que se desarrolló en un estudio doctoral de la Universidad de Sevilla y permite conocer, mediante un análisis con bases científicas, los principales valores que se viven en la organización y qué tanto fit hacen con los deseados por el personal. Nosotros lo hemos usado como una herramienta de diagnóstico, pero tiene muchísimos usos más. Y hoy queremos contarles sobre ello, pues ya son varias empresas las que nos preguntan cómo hacer para conocer realmente lo que está pasando en su cultura, en sus organizaciones y con su gente. Así que hoy vamos a iniciar con Carlos Sanchís, CEO y cofundador de Cultural Fit, quien nos dará una charla sobre la importancia de los valores y sobre la certificación a la cual ha evolucionado esta herramienta, seguido por la presentación de la Universidad del Zamorano y la del Grupo Los Nacientes, dos organizaciones que han sido las primeras en Centroamérica en recibir la certificación. Así que, Carlos, los dejo contigo y nada más quisiera invitarlos a que las consultas las vayan guardando porque queremos abrir espacio para el final de la charla, de las charlas. Muy bien, Jessica, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros un verdadero honor estar aquí en la Cámara de Industrias de Costa Rica, en el que nos sentimos pues como en casa, ¿no? Después de varios años, ¿no? Trabajando
con Co-Creamos un partner que entiende nuestro lenguaje, comparte nuestra preocupación y comparte nuestra visión, ¿no? Por cómo se pueden resolver problemas complejos atacando una parte fundamental, pero que a veces no se le presta suficiente atención, como son los valores, ¿no? Y en este caso, Jessica me va a dar la razón que nosotros hemos evolucionado de hablar de cultura en general a hablar de valores en concreto, ¿no? Porque, por desgracia, la palabra cultura o el concepto de cultura está bastante manoseado, que decimos acá en España, ¿no? Se utiliza para diferentes aspectos y no queda muy claro, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es el clima? ¿Qué son las condiciones laborales? ¿No? Parece que hay ahí una mezcla de conceptos y llegamos al convencimiento de que efectivamente de lo que de verdad está moviendo la aguja son los valores, ¿no? Son los valores que es lo que nos ayuda a identificar empresas, estrategias, qué es lo que ocurre, tomar la temperatura de qué es lo que ocurre dentro de las organizaciones. Así que nada, es para mí un honor y un placer, pues, compartir nuestros avances, ¿no? Después de muchos años trabajando sobre esto y cómo lo hemos concretado en algo tan tangible como es una certificación. La certificación al final es la excusa para todo lo que hay detrás, ¿no? Y todas las oportunidades de mejora que conllevan a una certificación. Por supuesto, también dar las gracias a las dos empresas que ya se certificaron, que confiaron en nosotros, nuestros colegas de la Universidad Zamorano. Decimos colegas, ¿no? Porque nosotros somos una spin-off de la Universidad de Sevilla. Nosotros como Meiser pertenecemos, ¿no? Es una de nuestras participadas, tanto mi socio Antonio como yo. Antonio es catedrático de organización de empresas, yo soy profesor titular y todo esto ha sido desarrollado en un ambiente universitario, ¿no? Con lo cual, que otras universidades como Zamorano confíen en nosotros, pues es para nosotros un tremendo orgullo, ¿no? Y por supuesto, pues también al grupo Los Nacientes, ¿no? Que es una empresa familiar, de carácter familiar y que a pesar de no, aunque sea una empresa familiar, pues también apuesta por herramientas tan innovadoras como esta, ¿no? Y realmente no hace falta creer en los valores es un principio que todos lo podemos tener, lo podemos aplicar y que impacta en el día a día de cualquier tipo de empresa, ¿no? Tenemos hoy dos ejemplos muy diferentes uno de otro. Yo, si me permiten, voy a compartir pantalla, no me quiero extender mucho con la presentación, simplemente quiero dejar claro algunos conceptos básicos para que ustedes entiendan qué es lo que se pretende con una certificación como esta y cuáles son los problemas que atacamos. Y como decía mi compañera Jessica, cualquier pregunta les invito a que la vayan compartiendo en el chat, que seguramente pues al final dará tiempo de contestar a la mayoría de ellas. Pero si se quedan ahí escritas, pues como que podemos después volver a ellas, ¿no? Ahí estoy compartiendo un segundo. Eh, un segundo. Aquí, perdón. Ahora. Comparto la presentación. Ahora. ¿Sí se está viendo la presentación? Sí, Sí. perfecto. ¿En qué nos centramos nosotros? ¿Cuál es el principal problema que atacamos? La desconexión, la falta de compromiso que tienen las personas, que tenemos en las empresas. Nos basamos de informes muy sólidos que nos identifican que el 23% de los empleados, solamente el 23% de los empleados recomendaría trabajar en su propia empresa. Un 39% no lo aconsejaría y el 38% tiene una postura pasiva, ¿no? ¿Qué es lo que está reflejando? Un bajo sentido de la pertenencia. ¿Por qué esta desconexión, esta brecha de la desconexión entre personas y empresas se está haciendo cada vez más y más grande? Bueno, pues aquí puede haber una respuesta. Actualmente, la fuerza de trabajo más joven está reclamando tres cosas en las empresas. Tres. Horario flexible. No todas las empresas pueden tener horario flexible.
Seguramente don Luis Salazar no puede dar horario flexible cuando hay que recoger las piñas, hay que recogerlas, ni los compañeros de Zamorano, las clases hay que darlas cuando hay que darlas. O sea, no está al alcance de todos ofrecer horarios flexibles, es algo que exigen los jóvenes. Lo segundo que exigen los jóvenes es el teletrabajo. Exactamente lo mismo. No todas las empresas pueden ofrecer teletrabajo, algunos días sí, algunos no. Pero fijaros, en el top 3 de lo que más exigen los jóvenes empleados, los jóvenes profesionales, son los valores corporativos afines. O sea, de las tres cosas que más se piden, la tercera, las dos primeras son complejas en algún tipo de empresa, pero la tercera la puede tener todo el mundo. Preocuparse de atraer talento que resuene con nuestros valores, ¿de acuerdo? O sea que ya aquí tenemos una posible solución, ¿no? Del problema de la desconexión. Preocupémonos de las personas que ya tenemos dentro, que compartan nuestros valores, preocupémonos a la hora de incorporar nuevo talento, personas que ya incorporen nuestros valores y el impacto que vamos a tener en el nivel de compromiso, productividad, etcétera, etcétera, es enorme. Y además el tercer punto, 3 de cada 4 candidatos, antes de aceptar una oferta, se informan sobre aspectos como los valores de la empresa. ¿De acuerdo? Es decir, los directivos no estamos siendo conscientes de que una cosita que tenemos ahí en nuestra web, que le llamamos los que los tienen, porque no todo el mundo lo tiene, una cosita que se llama valores, misión, visión, valores, que está ahí en un rincón de nuestra web, la mayoría de los candidatos antes de aceptar una oferta lo están mirando. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que ser conscientes que el talento hoy día exige valores auténticos y afines para tres cosas. Aceptar una oferta de empleo, fidelizarse con la empresa y sentirse comprometido con la misma. ¿De acuerdo? Es decir, en todo el ciclo del talento, desde la atracción hasta la selección, hasta el desarrollo, el aspecto de valores compartidos tiene un impacto tremendo en el rendimiento de la persona. Entonces, bueno, la solución la tenemos muy clara, ¿no? O sea, ahí las personas tienen unos valores, las empresas tienen unos valores y lo que hay que buscar son ese punto de convergencia entre valores de la empresa y valores personales y así todo nos irá mejor. Bueno, pero aquí seguramente hay muchas personas de recursos humanos y me dirá, esto es muy complejo hacerlo, porque quizá los valores de la empresa no los tenemos muy claros. Y por otro lado, identificar los valores de una persona a través de una entrevista también se hace muy complejo, es muy subjetivo. Bueno, pues ahí es donde entra eh, nuestra recomendación de utilizar ciencia, de utilizar tecnología a la hora de conseguir que esta ecuación realmente se cumpla, ¿no? Es decir, para identificar los valores de la empresa hay que contar con un diagnóstico de valores. No es lo mismo los valores que tenemos en la web que los valores que se viven dentro de la organización, ¿de acuerdo? Es decir, es probable que haya un gap, que haya una diferencia entre lo que yo digo que soy y lo que realmente soy. Y no nos podemos hacer trampas al solitario. ¿Por qué? Porque después las empresas se incorporan, perdón, las personas se incorporan a las empresas y en 2 o 3 semanas se dan cuenta de lo que hay. Y hay mucha frustración cuando yo antes de aceptar la oferta me han vendido algo que después realmente no es, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante, no es una expresión que se utiliza mucho acá en España, es no hacerse trampas al solitario y ser consciente de qué es lo que tenemos en casa y ser auténtico y ser transparente, ¿no? A la hora de transmitirlo a los colaboradores o a los futuros colaboradores para identificar si ellos o que ellos decidan si se sienten cómodos con ese tipo de valores o no, ¿de acuerdo? Ya hablaremos un poquito más adelante que después de ese diagnóstico somos capaces de otorgar la certificación. Pero por el otro lado de la ecuación, lo que tenemos es la identificación de los valores de la persona. Identificar valores de la persona es algo fundamental para identificar cuál es su mentalidad. La mentalidad, el famoso mindset del que se habla tanto, lo determinan los valores. Es decir, si nosotros a través de una prueba psicométrica somos capaces de identificar la jerarquía de valores de la persona, vamos a identificar su mentalidad, vamos a poder predecir comportamientos. Ojo, los valores predicen comportamientos, la personalidad no. Digo con respecto a otras pruebas que se suelen aplicar, qué competencias va
va a desarrollar con mayor facilidad, si va a tener un comportamiento ético o no, si va a tener, si tiene capacidad de liderazgo y qué estilo de liderazgo. Y sobre todo, una vez que tenemos bien identificados los valores de la empresa y bien identificados los valores del candidato, a la hora o de cualquier persona internamente, ahí ya sí se hace posible evaluar ese ajuste, ¿de acuerdo? Es decir, no puedo evaluar un ajuste si no tengo información de calidad tanto por un lado como por el otro, ¿de acuerdo? Así que el primer mensaje que quiero transmitir en mi charla es importancia, el fit de valores está impactando mucho en nuestra cuenta de resultados. Y segundo aprendizaje, no podemos evaluar un fit de valores si no tenemos un claro diagnóstico tanto de la parte A, valores de la empresa, como de la parte B, valores de la persona. ¿De acuerdo? A partir de ahí sí lo podremos hacer, pero tenemos que establecer un marco que nos permita hacer una comparación real y fidedigna de todo esto. ¿De acuerdo? Solución ante todos estos problemas que yo sé que les he transmitido, ¿no? He transmitido un poco de inquietud, ¿no? Es decir, hay que empezar a tomarse en serio los valores. Y ¿qué hago? Bueno, pues tomarse en serio los valores es adoptar, abrazar una estrategia de organización en base a valores, ¿no? Que es el título de la charla, ¿no? Organización en base a valores, que es aquella que gestiona en base a sus valores, es decir, que no utiliza solamente los valores como una estrategia de comunicación o que establece esos valores de una manera referencial, sino que realmente utiliza valores no solamente aspiracionales, sino valores reales y vividos de la organización para políticas de selección, promoción, apoyarse en la estrategia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, abrazar el enfoque de empresa basada en valores permite evolucionar y permite convertir un problema en una oportunidad. Es decir, que los valores sean palanca de cambio y sean palanca de diferenciación con respecto a terceros, a nivel de atracción de talento, a nivel de selección de candidatos, a nivel de employer branding, a nivel de reducción de rotación, todos los impactos que tiene abrazar el enfoque de empresa basada en valores. Y bueno, llegando al punto, ¿no? Me han pedido que intente ser bastante concreto, ¿no? Esto debe ser algo muy complicado, ¿no? Debe ser algo muy complejo. Evidentemente no es algo que se haga en 2 días, ¿no? Ni que se pueda solucionar en una reunión de directorio, pero ahí yo quiero compartir, ¿no? Cómo a través de la certificación mm, muchas de las empresas de las que estáis aquí podéis hacer una diferencia abismal, ¿no? O dar ese primer paso para que vuestra empresa comience a ser una empresa basada en valores. Y para ello hemos establecido un proceso de 6 pasos que es mucho más sencillo de lo que piensan. Y sobre todo basado en ciencia, como decíamos, ¿no? Como decía Jessica y como decía yo, basado en ciencia, ¿no? Con un enfoque serio, ¿no? Con un enfoque robusto, ¿de acuerdo? El enfoque que nosotros les proponemos, ¿no? El enfoque que se está implementando, ¿no? Y que es tendencia en el mundo empresarial, ya más de 6 empresas en la zona de Centroamérica, más de 50 empresas en España y en el resto de Hispanoamérica están abrazando este enfoque, que es el enfoque del Cultural Fit Assessment Method. El Cultural Fit Assessment Method lo que determina, esta metodología, lo que establece es que en todas las empresas coexisten 36 valores que son universales. Valores como la cercanía, la formalidad, la sostenibilidad, la apertura al cambio, el dinamismo. Hay 36 valores que son representativos del 99,9% de la realidad de cualquier empresa, ¿de acuerdo? Y estos valores están, a unos se le da más importancia y a otros otra, y a otros menos. Dependiendo de cuál sea tu jerarquía de valores, pues tu compañía va a tener una orientación u otra, ¿no? Hay
coexisten estos 36 valores que son representativos de 6 tipos de cultura. Oye, pues la cultura people, ¿no? Que está referenciada por la cercanía, la generosidad, la lealtad. Son culturas en las que reina el buen clima, ¿no? El buen ambiente. Las culturas norms, las culturas normativas, la formalidad, la coordinación, la responsabilidad son culturas de tipo de cumplimiento, ¿no? A lo mejor más burocráticas, ¿no? Por ejemplo, normalmente las agencias de gobierno suelen estar muy identificadas, ¿no? En este tipo de culturas. Yo sí quiero voy a hacer un repaso por los 6 tipos de culturas. Me gustaría que pensáramos y si podéis poner en el chat qué cultura creéis que es la de vuestra empresa, ¿eh? Si es people, como he dicho, normativa, la ESG, que está el bienestar, la integridad, la transparencia, el respeto, ¿no? Toda esta tendencia, ¿no? En los modelos clásicos no existía esta cultura. Esto es una cultura que se está imponiendo en los últimos años, ¿no? Relacionada con la sostenibilidad, con la responsabilidad social. Hay muchas empresas, ¿no? Tipo ONG, empresas con mucha sensibilidad ambiental, que son características de esta cultura. La cultura goals, que es la más comercial, orientación a resultados, excelencia, competitividad, pragmatismo, empresas muy comerciales, empresas que están muy orientadas a la meta, al objetivo, a las ventas. La cultura digital también es una cultura que es tendencia en los últimos años. Apertura al cambio, enfoque analítico. Es decir, estos son los valores que tiene que tener una empresa que esté, que pueda, para que tenga éxito a la hora de abrazar esa transformación digital. Fijaros, el 80% de los proyectos de transformación digital fracasan. ¿Y sabéis por qué fracasan? Porque no tienen suficientemente desarrollada esta cultura digital. Estos valores digitales no están lo suficientemente desarrollados. Y nos ha pasado, ¿verdad, Jessica, en algún cliente, algún ejemplo que he compartido con vosotros, Jessica, de oye, empresa que dice, oye, ¿por qué hemos fallado la digitalización? Es que tu cultura digital no está lo suficientemente desarrollada. Y por último, la cultura innovadora, que puede parecer muy similar a la digital, pero no tiene por qué. La cultura digital es la que ejecuta el cambio, la de innovación es la que crea cosas nuevas, ¿no? Y hay empresas, Apple, por ejemplo, ¿no? Tendría una cultura muy innovadora, dinamismo, creatividad, autonomía, innovación, tolerancia al riesgo. Claro, no podemos ser innovadores si no tenemos tolerancia al riesgo, ¿de acuerdo? Fijaros que son todos valores que apoyan la presencia de una cultura con respecto a otra. Y es imposible tener las 6 a la vez. En todas las empresas hay unas que están más presentes y otras que están menos presentes. Digamos que tenemos que elegir, ¿no? Tenemos que decir, oye, voy a tender más a una cosa o voy a tender más a otra, ¿no? Empresas que intenten eh, que apuesten por las 6 a la vez están condenadas al fracaso, ¿no? Ya lo decía, es una frase que se le atribuye a Albert Einstein, que decía, la mejor manera de no gustarle a nadie es tratar de gustarle a todo el mundo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tenemos que tener claro por cuál es la que apostamos, ¿de acuerdo? Sí, que he visto ahí que ha puesto en el chat, os recuerdo rápidamente, People, North, ESG, Goals, Digital Innovation. Me encantaría saber cuál creéis que es la de vuestra empresa, porque normalmente solemos acertar. Y todo esto, por supuesto, con toda la validez científica y académica de diferentes universidades en España y fuera de España. Y ya concretando, ¿no? Decir, oye, y esto, claro, para tener una certificación necesitamos pasar una auditoría, ¿no? Obviamente, claro, no se pueden otorgar certificaciones si no hay un proceso de verificación previo. Y con muchos de las empresas con las que hablamos, pues tienen un poco de miedo, ¿no? Oye, esto, hay algunas malas experiencias, ¿no? De verificaciones que conllevan muchas horas, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Bueno, en este caso no podemos decir que sea algo que esté libre, ¿no? De dedicarle tiempo y dedicación y cariño, pero sí es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Por qué? Porque nosotros en esta certificación, para la implementación de esta metodología del Cultural Fit Assessment Method, lo que utilizamos es una encuesta interna, ¿no? Análoga a la que puede ser una encuesta de clima. Es decir, se distribuye un test de valores y se le pregunta al personal, ¿no? A todo el equipo, a todos los colaboradores, que identifiquen qué valores tienen que discernir, qué valores predominan más sobre otros. Y en un test que son unos 7, 8, 10 minutos, ¿verdad, Jessica? No es más.
Y finalmente, cuando se termina de captar toda esa data con tasas de respuesta muy altas, es cuando podemos generar un informe de valores. Es decir, identificamos qué es lo que los colaboradores viven y una vez que agregamos toda esa data, tenemos una tasa de acierto del 98% de qué valores son predominantes en cada organización. A nivel organización, a nivel equipo, comparamos organización con equipo, se establecen un montón de información que te permite identificar cuál es la realidad de valores dentro de tu compañía y todos aquellos posibles oportunidades de mejora, verificación si los valores declarados coinciden con los vividos, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que se comparte el informe, pues se pueden analizar diferentes KPIs, que son los que determinan si la empresa obtiene o no obtiene la certificación. Cómo coinciden los valores de la empresa con los valores deseados por la organización, ¿no? A nivel estratégico. Cómo coinciden los valores del equipo con los valores vividos, es decir, medimos ahí esa cohesión de valores. Cómo coinciden los valores declarados en la web corporativa con los valores vividos. Finalmente, ¿no? Lo que se establece es como un referencial, ¿no? Que hay que cumplir y las empresas que obtienen una serie de KPIs positivos obtienen la certificación Value Based Company, ¿de acuerdo? Certificación que se otorga a aquellas empresas que han pasado por el proceso y que obtienen más de un 70% en al menos uno de los indicadores que analizamos, ¿de acuerdo? Se obtiene la certificación. Hoy vamos a entregar dos certificaciones aquí de las dos empresas que nos acompañan. Se obtiene la certificación, se socializa con los empleados, el compromiso con los valores, se socializa de manera externa. Esta certificación también es muy útil a la hora de acreditar ante terceros, como por ejemplo gobiernos, organismos internacionales, etcétera, etcétera. El compromiso de la compañía con los valores, que esto está muy relacionado con la responsabilidad social y con el compromiso con la ética, ¿de acuerdo? Lo cual, esta certificación posiciona, ¿no? Posiciona a la empresa como una empresa diferente al resto, ¿no? En el aspecto del compromiso con los valores y todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, como hemos dicho, el compromiso con los valores va muchísimo más allá y tiene enormes implicaciones que tienen que ser comunicadas y nuestro objetivo es, con esta certificación, ser capaces de que las empresas que realmente están comprometidas y lo merecen, pues todo el mundo lo sepa, ¿no? No podemos tratar con la misma vara a todo tipo de empresas, porque hay empresas que sí merecéis ser reconocidas como empresas comprometidas con los valores y bueno, aquí tenemos hoy dos ejemplos bastante buenas. Y además, hay algo muy, muy interesante y es que a las empresas que son certificadas compartimos, tenemos una plataforma. No sé si se verá el vídeo y si se escuchará, Jessica, tú me dices. ¿Se Herramienta gratis escucha? multiplica por 3 tus posibilidades de ser contratado. Haz el test conmigo y te enseño cómo. Te presento Mindset, una plataforma gratuita que compara tus valores con los de cientos de empresas como Amazon o Google para que encuentres el match perfecto. Para ello debes entrar en la web de Mindset y en 5 minutos hacer el test rápido que evalúa tus valores personales. Listo, aquí está el mío. Este informe lo puedes compartir directamente con las empresas y además te muestra cuáles son las que encajan mejor contigo. Mindset trabaja con empresas certificadas como Value Based Company. Eso significa que no solamente tienen valores, sino que los aplican. Así que ya sabes, haz el test gratis de Mindset, descubre tu perfil de valores y empieza el 2025 conectando con tu trabajo ideal. Bueno, como veis, es una plataforma que permite a cualquier persona, una herramienta gratuita, que permite a cualquier persona hacer el test y el algoritmo le recomienda empresas que ya han pasado por la certificación, ¿no? Con lo cual está siendo una herramienta de atracción del talento muy, muy interesante, ¿no? Y permite pues tener ese match perfecto, ¿no? Es decir, no atraemos cualquier tipo de talento, sino atraemos talento que ya de base, ya de antemano, sabemos que va a coincidir, ¿no? Y esto también está impactando altamente a la sociedad y está impactando mucho a personas que están buscando trabajo en empresas y no quieren dar un mal paso en su carrera profesional, ¿no? Herramienta gratis multiplica. Uy, perdón. Herramienta gratis. Ahora, perdón, que no, se me ha quedado un poquito atascado.
Bien, ya tenemos nuestra imagen interna, ya tenemos nuestra certificación, hemos hablado del KPI. ¿Ahora qué? ¿Ahora os dejamos solos? No. A partir de ahora ya se puede seleccionar por valores a través de el CFAS Mindset Profile, que es la herramienta que permite evaluar candidatos. Es decir, se envía un enlace también del test, las personas, los candidatos contestan el test y una vez que contestan el test ya tenemos de manera automática su perfil de mentalidad, puestos en los que encaja más, puestos en los que se encajan menos, encaje con la cultura de la empresa, información como liderazgo, como ética, es decir, ya tenéis en vuestras manos, ¿no? Una vez que os certificáis, tenéis en vuestras manos una herramienta que os va a permitir conocer muy en profundidad a los candidatos y tener un KPI, tener un indicador muy ajustado de cómo de cómoda o incómoda se va a sentir esa persona dentro de la organización y reducir de manera drástica vuestra rotación, ¿no? Y aumentar la fidelización del talento, que es al final también de lo que se trata, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de un proceso muy limpio, muy rápido y sobre todo que no se trata solamente de certificaros y dejaros solos, ¿no? Se trata de certificaros y ayudaros a que esa estrategia la incluyáis dentro de vuestro día a día y que ya no toméis decisiones en las que no estéis considerando un aspecto tan importante como los valores, ¿no? Como os he comentado, más de 50 empresas certificadas, algunas las conocéis, son de la región, ¿de acuerdo? Y yo os invito a que planteéis, ¿no? Si os interesa este enfoque de empresa basada en valores, porque realmente vais a conseguir muchas cosas, ¿no? Primero, una alineación de la cultura con la estrategia. Ver si efectivamente esos valores que hace ya a lo mejor años identificamos como valores declarados porque eran estratégicos para nosotros, se están viviendo o no. Si no se están viviendo, cómo podemos mejorarlo, mejorar vuestro employer branding, transmitir a vuestros futuros, a vuestros candidatos, ¿no? A vuestros futuros empleados que sois una empresa comprometida, comenzar a integrar talento que ya viene de serie enchufada con vuestros valores, es decir, no hay que hacer una labor de inculcárselos porque ya vienen con esos valores. Y sobre todo una hoja de ruta para que la estrategia se vea apoyada por los valores, como decía Peter Drucker, ¿no? La cultura se come la estrategia para desayunar y esto se concreta en el aspecto de valor. Es decir, si nosotros nuestra estrategia la concretamos en valores y esos valores somos capaces de que se vivan internamente y que todo el equipo lo tenga claro, la gestión y el control de la organización es mucho más sencillo. Es decir, los valores son los que determinan las miles de microdecisiones que tomamos todos los días y si esos valores están alineados, no hace falta preguntar, no hace falta tener un supervisor encima nuestra, no hace falta, todo fluye de una manera más ágil y de una manera más natural. Así que, bueno, Jessica, hasta aquí un poco mi presentación, espero no haberme alargado más de lo previsto. Si alguien quiere hacer el test de candidatos, tienen ese QR para que prueben la plataforma, a ver qué empresas les salen como afines. Y nada, quedo a tu disposición, Jessica, para lo que sea necesario. Gracias. Yo igual les pasé el test para que a la página web, el link a la página web. Les voy a contar porque he estado leyendo un poco las preguntas. Nosotros no conocíamos la herramienta hasta hace un par de años atrás y de verdad lo utilizamos en empresas en Centroamérica. Lo hicimos porque ocupábamos entender mejor la cultura de las empresas. Nos llevamos la sorpresa en una organización que queríamos hacer una cosa y el primer día queríamos hacer talleres de co-creación para desarrollar la planificación estratégica y el primer día nos dimos cuenta que las personas, con solo contarles que salieron a comer en el coffee break, y se fueron. Y nosotros estábamos ahí cuando salimos a ver, hablar como consultores con ellos y en el coffee break, ¿verdad? Lo normal, no estaban. Y cuando volvieron, les preguntamos a dónde se habían ido y la respuesta fue a nuestras cuevas. Tenían 4 grandes oficinas y no hablaban entre ellos, no era algo usual.
Entonces nos rascamos la cabeza y dijimos, ¿y ahora cómo vamos a hacer talleres de co-creación si la gente no se conversa, no tiene confianza entre ellos? No existía, era muy baja. Es más, tanto era la dolencia que era uno de los principales valores que después comprendimos que era uno de los que más deseaban poder crear entre ellos, pero no sabían cómo hacerlo. Así que nos tocó volcar la forma, eso nos permitió alinear la forma en cómo desarrollamos el taller o los talleres que venían de co-creación y logramos también comprender que la estrategia, la base de la estrategia de esta organización fue un tema de cultura, más que dinámicas de cuáles unidades de negocio nuevas iban a abrir, etcétera. Era un tema de cultura organizacional. Así que como les digo, o sea, nosotros la conocimos en el proceso por una dolencia propia nuestra y porque mi socio que está haciendo un estudio, está también sacando un doctorado, pues conoce a Carlos Antonio. y al equipo de Mindset. Así que no compara con otras, no se compara con otras empresas en España, sino que es consigo misma. Así que no es que no se pueda aplicar en Centroamérica porque uno se queda preocupado y ¿será que esto funciona acá? No, Eh, son valores, Jessica, perdona, valores universales. O sea, yo he hecho mucho hincapié. Son valores universales que en contextos anglosajones, japoneses, es decir, simplemente que en anglosajones, pues quizá pueda haber más tendencia que otros, pero los valores son los mismos. O sea, los 36 valores son los mismos en cualquier tipo de empresa del mundo. O sea, esto salió del estudio de los valores que declaran miles de empresas en todo el mundo y se detectó que estos son los que son comunes a todas ellas, ¿no? Entonces, efectivamente ahí hay una solidez de metaanálisis, de artículos de investigación que es muy sólido y que pueden estar bastante tranquilos en la aplicabilidad de la herramienta en cualquier tipo de contexto. Gracias, Carlos, gracias. Ahora vamos a continuar. Les quiero presentar a Herbert Geckel, quien es el VP de Operaciones y Finanzas de la Universidad del Zamorano. Les comento que a la U la conocimos, pues están viviendo un proceso de transformación digital y nos llaman, utilizamos la herramienta igual en un proceso de diagnóstico, porque así fue como la empezamos a usar. Y la herramienta nos permitió conocer con mucha precisión la cultura organizacional, porque recuerden que los valores se expresan en comportamientos y eso es lo que vemos en el diario vivir de la gente. Así que nos permitió entender esa cultura, esos comportamientos y nos permitió aprender sobre la cultura digital de la organización, por lo que desarrollamos junto con ellos un plan de gestión de cambio que hoy estamos viviendo y por eso fue que los invitamos a participar, porque sabemos que algunas de sus empresas también están pasando por procesos de transformación digital y de nuevas herramientas digitales y vivir en ese mundo se las trae. Así que Herbert, bienvenido y gracias. Yo hago la salvedad. Aquí uno podría decir, bueno, traje la de recursos humanos y no, Herbert es el de operaciones y finanzas. Y uno diría, bueno, ¿cómo nos va a contar, verdad? Así que lo rescato y Herbert, gracias por acompañarnos. Bien, gracias, Jessica. También quiero agregar de que me acompaña Diana Baquedano, es la gerente de IT, quien ha estado a cargo de todo lo que es el proyecto de transformación digital. Gracias. Herbert, antes de continuar, creo que te tenemos algo. Carlos, Sí, bueno, como parte, ¿no? del evento de hoy, pues teníamos a bien, ¿no? Pues hacer la presentación, ¿no? Otorgar el certificado, ¿no? También para hacerlo tangible, ¿no? El estudio se terminó el 10 de julio de 2024. La certificación es de modo anual, conocido como Universidad Zamorano, pero el nombre, ¿no? Es Escuela Agrícola Panamericana, ¿no? Y cómo, bueno, este certificado avalado por la Universidad de Sevilla, por la metodología en la que está basada, pues bueno, posiciona a Universidad Zamorano como una entidad, en este caso, pues que tiene los valores muy presentes. Y Herbert, Diana, es para mí un honor, os lo haremos llegar digitalmente, ¿no? El certificado, pero bueno, por hacer un poco el acto, que tengáis vuestro certificado y que ojalá pues os ayude, ¿no? a transmitir este compromiso que tenéis con los valores, al margen del impacto que haya tenido en las decisiones que hayáis podido tomar, pero que también sea algo que aprovechéis y que, bueno, que todo el mundo sepa que sois una entidad distinta a las demás. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, realmente
Originalmente empezamos con este proyecto a raíz del proyecto de transformación digital y queriendo medir, como bien lo decía Carlos en su exposición, ver cuál es la huella digital que tenemos dentro de la organización y conocer también cuál es la cultura. Y bien puede surgir la pregunta es, ¿qué hace el de finanzas hablando temas casi de recursos humanos? Y esto surge porque cuando nosotros empezamos el proceso de transformación digital dentro de Zamorano, nos encontramos con esa situación, con una barrera. Y dijimos, a Jessica la conocí a través de un seminario, perdón, de un diplomado que estábamos sacando sobre transformación digital. Ahí la conocimos y realmente Jessica es encantadora. Si yo dije, si a través de una pantalla logra captar la atención, no digamos ya en persona, ¿verdad? Pero cuando, a la medida que Carlos fue caminando en su presentación, créanme que no solo ustedes, muchos de ustedes, porque también me ha tocado estar del otro lado, dice, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se hace? Y realmente, dentro de las palabras que preparé, me encontré con una frase que dice, no solo contratamos currículum, contratamos personas, pero no personas comunes, personas con valor. Para los que no conocen, Zamorano es una universidad agrícola, está alrededor de más o menos 30 kilómetros de la capital de Tegucigalpa, situada en un valle, en una zona que es un valle, se llama Valle de Yesguare, y se conoce en el mundo académico, así como también laboral, como Zamorano, ¿verdad? Básicamente como Zamorano, porque es la zona como se conoce aquí en donde está ubicada la universidad. Es una universidad multicultural, tiene profesores de diferentes países, así como centroamericanos, latinoamericanos y europeos, así también norteamericanos. Y les traigo esta historia porque a la medida que estaba preparando esto me pareció muy acertado y este es un caso de la vida real. No es un caso de que nos contaron o es un caso que voy a sacar de un libro. Este es un caso de la vida real. Imagínense. Cerremos los ojos y nos imaginamos de que vamos caminando aquí en la universidad, que es una universidad con 1.250 hectáreas productivas, ¿verdad? Y alrededor de 4.000 hectáreas también con 3.000 más o menos de vocación forestal. Vamos caminando, ¿verdad? 5:30 de la mañana, los estudiantes se levantan a las 5, empiezan clase entre 5:30 y 6 de la mañana. Y todavía vemos el rocío en el campus, ¿verdad? Un grupo de estudiantes va caminando hacia sus módulos de producción porque uno de los pilares dentro de Zamorano es el aprender haciendo. Esto significa que los estudiantes aprenden literalmente haciendo las cosas y eso les da una exposición a lo que es la vida real al momento que salen. O sea que el alumno que sale de Zamorano sale ya más o menos con una experiencia casi de 1 o 2 años laboralmente hablando. Y pues obviamente como todos buenos jóvenes, ¿verdad? Van bostezando, van caminando, conversando y cuando llegan a su módulo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se encuentran con alguien nuevo. Este fue un profesional que se contrató brillante. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, brillante, ¿verdad? Estudiado en Europa, con un inglés perfecto, publicaciones internacionales. Se contrata también, al igual, con muchas expectativas. Hace unos años atrás, la Unidad de Recursos Humanos reportaba a la Vicepresidencia de Operaciones y Finanzas y se contrata con muchas expectativas, ¿verdad? Y todo el mundo pensaba, era como dicen los norteamericanos, era top notch, ¿verdad? Era lo mejor. ¿Y qué pasa? Pasó un tiempo, 2 meses, 3 meses, y algo no encajó y renunció. ¿Se imaginan la cantidad de inversión de dinero, tiempo, recursos, ¿verdad? Que se invirtió para poder traer a esta persona? Y esto fue literalmente por sus palabras. Es que esto no es lo que yo me esperaba. No entendía que aquí se practica una cultura de people, estamos cerca de la gente, le incomodaba en cierta forma el contacto directo con estudiantes, ¿verdad? Porque no estaba acostumbrado, a pesar de que traía un currículo muy bonito. Por eso inicié. No se contratan currículos, se contratan personas y personas con valores. Y una de las cosas que aquí se acostumbra mucho es que los profesores, ¿verdad? Así como también el personal administrativo, dentro de nuestro plan estratégico, todo radica alrededor de nuestros principales clientes, que son los estudiantes. Entonces nos toca también interactuar con ellos y como es un internado, también nos toca comer con los estudiantes. Y eso a él le chocaba. Le frustraba, no se acomodó, sus valores personales no se acomodaron a los valores de la organización y por eso termina saliendo. Con esto que pretendo definir, dice, los valores son principios, esto lo saqué de la definición de la Real Academia Española, los valores son principios, cualidades y creencias que guían nuestras acciones y decisiones, influyendo en cómo nos comportamos
cómo nos vemos en el mundo, sirviendo como base una convicción armoniosa con el desarrollo de las personas. Los valores se traen y cuando algo no encaja con los valores personales, no encajan con los valores de una organización, la gente termina saliendo. ¿Qué falló en esto? No falló la formación tenía los requerimientos que necesitábamos para la posición, todas, hasta más creo. Lo que falló fue el encaje cultural. Y esto nos hace a veces, muchas veces, hacernos esa pregunta incómoda. ¿Estamos contratando las personas correctas o solo los perfiles que se ven en papel? Hablando de los currículums. ¿Y saben qué? A raíz de todo esto, cuando estaba preparando de esto, termino de entender lo que es el juego primordial que trabaja sobre esta herramienta, que es el Cultural Fit. Esto nos permitió poder darnos cuenta cómo estaba basado. ¿Qué pasa? Zamorano está basado sobre normas. La cultura que existe en este momento entre Zamorano es orientado a normas, es orientado a resultados, pero no es orientado al tema digital. La huella digital dentro de Zamorano salió bien baja. ¿Qué pasa? Estamos entrando en un proceso de transformación digital. ¿Y qué va a suceder si nosotros no atacamos, si solo nos enfocamos con el tema a las personas? Es que tenemos que meterle en la cabeza a la gente el tema de transformación digital. ¿Qué va a suceder con esto? Definitivamente, y lo puedo, no sé cómo lo dirán en Costa Rica, pero lo puedo casar, lo puedo poner en una cuenta que el proyecto va a fracasar. ¿Por qué? Porque la misma gente se va a encargar de torpedear el proyecto y va a decir, no va conmigo, yo no le entro a esto, no me gusta, eh, no va a servir, va a ser más trabajo, va a requerir más esfuerzo. Qué barbaridad, ¿cómo me van a poner en esto? Y esto, el hecho de haber hecho este estudio y que Jessica nos haya acompañado a lo largo de este proceso, nos sirvió para poder darnos cuenta que tenemos que trabajar. No solamente normas, ya está implícito, resultado ya está implícito, pero no resultados digitales. ¿Y qué pasa? Estamos dándole vuelta ahorita al sistema de información de estudiantes, que es el core de todo lo que es el tema estudiantil a nivel de Zamorano, partiendo desde el enrollment, que es desde el reclutamiento y todo el proceso que conlleva hasta que se gradúa el estudiante y más allá en el tema de alumni. Este es otro ejemplo, y esto va muy relacionado con mi área, ¿verdad? Contratamos a alguien para el área logística. Igual, muy buen CV, ¿verdad? Trabajó en empresas multinacionales, en teoría nos iba a venir a apoyar, ¿verdad? A aportar, y en efecto lo hizo. Pero ¿qué sucedió? No le gustó el tema de normas, no estaba acostumbrado a normas, no estaba acostumbrado a normas tan fuertes dentro del esquema, donde no le permitían esa flexibilidad. Es como que, les pongo un ejemplo, para los que trabajan en recursos humanos cuando contratan un vendedor. Si un vendedor, por eso existen departamentos de back office para poderles ayudar a los vendedores a ordenarse. A un vendedor no lo pongan en proceso, no lo pongan, no lo encasillen en una oficina, sobre todo si es un vendedor fuerte, ¿verdad? Muy orientado a resultados. Ellos son una máquina que se dedica a seguir adelante, adelante, adelante. ¿Cómo va quedando las cosas? Eso se lo dejo a alguien. Ellos se dedican a vender nada más. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona no estaba acostumbrada a normas tan rígidas como lo son en Zamorano. ¿Y qué terminó pasando? Se fue. Lo mismo sucedió con un docente. Además del caso, uno de los problemas que hemos tenido es el tema de docentes, porque a veces vienen de otras culturas, como bien lo mencionaba Carlos en su momento, tal vez traen otro tipo de cultura y no están arraigadas. Zamorano, si nos vamos a los orígenes de Zamorano, tiene mucha cultura que viene intrínseca del ámbito militar. Entonces, es más, en algún momento se consideró casi como una paralela a la escuela militar en ese momento. ¿Por qué? Porque está muy regido por el tema de normas. Y cuando tenemos gente que no está acostumbrada a este tipo de situaciones, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque terminan saliéndose. Invertimos recursos, esfuerzos, expectativas. Y no solo eso. Hay una de las cosas que yo considero que para mí es problemático cuando un empleado solo llega, está 3, 4, 6, 8, 10, 12 meses. Para mí, yo lo considero también como un fracaso. ¿Por qué? Porque no supimos emplear, perdimos tiempo, recursos. Y más que los recursos financieros, es el tiempo que perdimos en eso, porque después nos va a tocar volver a contratar a alguien y volver a llevar todo el proceso de nuevo. Y entonces aquí es donde entra el Cultural Fit, ¿verdad? ¿Dónde?
evaluamos cuál es nuestra cultura, cuál es la visión, cómo está constituido el ecosistema. Esta palabra me encantó, se la aprendí a Jessica, el arquetipo, ¿verdad? De cómo está constituido todo lo que es el tema de la universidad, porque sobre eso va a descansar. Y si yo no vengo alineado, mis valores personales no están alineados con los valores de la organización, entonces vamos a fracasar. Y eso es algo que a nosotros nos ha permitido en este momento poder, de hecho, recientemente acaba de incorporarse la nueva directora de recursos humanos, tiene que tener una conversación con Jessica para que Jessica le muestre todo este tema y puedan entender y podamos aprovechar la herramienta. Cabe mencionar, esto lo estoy, mi participación es netamente para contarles mi experiencia. Yo estoy recibiendo cero, o sea, Zamorano cero, ¿verdad? Para que no vayan a creer, hey, este es comercial, metió a alguien comercial de Cocreamos. No, cero. Esto lo estoy haciendo porque creo en la aplicación, creo en el sistema, nos ha venido a aportar mucho a nosotros, darnos cuenta, a Diana le ha permitido poder también tener visibilidad. ¿Cuáles son esas herramientas, cuáles son esos, voy a hablar en el tema de transformación, cuáles son esos voceros que nosotros necesitamos que conectan con todo el diferente esquema, conectan con la cultura y nos ayudan a poder traer a los detractores, traerlos hacia esta zona para que nos sirvan a nosotros para poder desarrollar los proyectos. Bien lo mencionaste, Carlos, lo que estabas hablando que el día a día o el torbellino se come la estrategia es de un libro, se lo recomiendo. Las cuatro disciplinas de la ejecución de estrategias, por ahí anda el nombre, lo voy a buscar y lo voy a poner en el chat. Lo estoy leyendo en este momento. Exquisito. Y si tienen Spotify, también está en como audiolibro para los que no tienen tiempo de leer. Entonces la pregunta es, ¿qué van a contratar? ¿Para qué queremos esto? Esto le va a permitir tener una radiografía y no solo una radiografía, tener a lo largo del tiempo cómo se van a poder ir moviendo, porque esto se toma al inicio una radiografía, se van haciendo las implementaciones, se van moviendo las culturas, porque claro, las culturas no se van a mover de hacerle así a un clic, eso conlleva tiempo. Algo que nos enseñó esta herramienta es la construcción de confianza. ¿Cómo se va a construir la confianza? ¿Quiénes son los pilares que realmente tienen la confianza? ¿Quiénes son esos que tienen que ser voceros para poder llevar la confianza? Y si no hay confianza en una organización, aquí a todos los participantes, estamos en nada. Eso, y es una de las cosas más difíciles de construir, que si no tenemos una herramienta que nos permita hacer esto, sin, realmente no se va a poder construir, porque esto nos va a permitir poder conocer, poder tener un inicio, ver cómo se va moviendo y cómo se va a cerrar al final del proyecto. Y esto nos permite cerrar con este pensamiento, dice, y esta pregunta, ¿qué estamos contratando? ¿Contratamos currículum o estamos contratando personas para futuro? Porque en Zamorano no contratamos solamente títulos, contratamos personas con propósitos. No contratamos solo la foto de un CV, contratamos por la historia que alguien pueda construir acá. Cierro con esto, ¿verdad? Si la aplicación de Cultural Fit es la intención de poder tener honestidad, sensibilidad y conocer la organización, se lo recomiendo fuertemente. Gracias. Herbert, mil gracias. He disfrutado tu charla, tengo que ser muy honesta. Nos ha tocado estar con Herbert muy de cerca y con Diana, un equipo maravilloso y hemos aprendido tanto, pero así habla Herbert normalmente, no crean que aquí está haciendo otro. Muchas gracias, de verdad. Diana, gracias por venir y por participar. Em, Seguimos, Carlos, con Grupo Los Nacientes. Gracias, Jessica. Bueno, lo primero me vas a permitir que le dé las gracias a Herbert. Efectivamente, aclaro que ni siquiera nos conocíamos, la relación la has llevado tú, Jessica, pero sí que me vaya a permitir que transmita lo que he sentido escuchándolo, ¿no? La verdad que me he emocionado un poco de decir, mm, lo que estamos haciendo impacta, impacta de Pero puedes verdad. llorar, Carlos, no hay problema, puedes llorar. Intentaré controlarme, pero sí es verdad que no, me emociona y me llena de alegría escuchar a un usuario que dice, oye, esto está impactando, ¿no? No está impactando en Herbert, está impactando en las cientos de personas que cada día interactúan con una entidad como Zamorano o como otra entidad como, por ejemplo, ahora ya con don Luis Salazar de Los Nacientes, ¿no? Saber
que algo que ha salido de la universidad, que se está complementando en una herramienta tecnológica, que nos lleva a tener que dedicarle tantas horas al día, ¿no? De tanto trabajo para hacerlo rodar y mejorar. Al final, la última satisfacción que te lleva, ¿no? Este propósito del que hablábamos, es que esto realmente está impactando en el devenir de empresas y de organizaciones, que al fin y al cabo, por último, y al fin y al cabo es a la vida de las personas, ¿no? Con lo cual, bueno, en este caso, darle las gracias y, por supuesto, pasar, ¿no? A la segunda parte. Me está gustando mucho este formato de compartir, que sean los usuarios, ¿no? Los que hablen, ¿no? Porque realmente son los que de verdad pueden transmitir lo que les ha funcionado y lo que no, ¿no? En este caso, bueno, vamos con los nacientes, ¿no? Piñas cultivadas de Costa Rica. Fue un proyecto muy, muy, muy bonito, fue un proyecto muy particular. No tenemos muchas empresas, muchas entidades del sector agrícola que haya trabajado con la herramienta. Y sí se está viendo, No, Jessica. Ay, perdón, el perdón. certificado no. Ujú. Pensaba que lo estaba compartiendo, disculpa. Ahora aquí te voy a. Un segundo. Perdón, compartir. Pensaba que sí lo estaba compartiendo. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. No teníamos muchas empresas del sector agrícola, un sector tan tradicional, ¿no? como es el agrícola, en este caso una empresa familiar. Y la verdad que en el caso de la presentación a los nacientes, ¿no? Sí tuve la oportunidad de participar ya con don Luis Salazar y vi cómo él pues se quedó gratamente sorprendido, ¿no? De los resultados y le vio el potencial a partir de ahí, de ese diagnóstico y de esas pistas y de esos insights que le compartimos, ¿no? Cómo él rápidamente vio la aplicabilidad y cómo también me contaban, ¿no? Que en los últimos tiempos incluso el certificado le ha ayudado, ¿no? Para documentar alguna solicitud, alguna petición, ¿no? Que se ha hecho y es algo que también pues, nos llena de orgullo. Así que enhorabuena, don Luis, por la certificación, enhorabuena por liderar una empresa como Los Nacientes y liderarla con valores. Me consta que desde hace bastante tiempo que usted ha sido un visionario en esto de los valores y no solo visionario, sino incluso un pionero, ¿no? Así que enhorabuena y muchísimas gracias por la confianza. No, bueno, primero darle los buenos días a todos los participantes y agradecer a los organizadores por habernos invitado. Agradecer a Maiser y muy especialmente a Carlos Sánchez, su CEO, por el reconocimiento. Y me han pedido que les hable un poquito de la experiencia y cómo es que hemos gestado a través de los años la empresa y sobre los valores. Quiero decirles que el reconocimiento es una sorpresa para nosotros porque no lo esperábamos. O sea, cuando uno eh, entramos en utilizar la herramienta más porque la junta directiva nos señaló la importancia y en esa junta directiva participa Jessica y ella insistió en que era importante que dejáramos de contratar a la gente solo por el currículum y y también por las experiencias que tenían y también las calidades de cada uno, sino que le diéramos importancia a los valores. Y entonces fue cuando comenzamos a utilizar la herramienta. Eh, nosotros me quiero expresarles quiénes somos, porque el Grupo Los Nacientes es un grupo empresarial que nació hace 40 años, o sea, este año estamos cumpliendo 40 años, y nació en el seno de la familia. Somos una empresa costarricense de capital familiar y que nació y creció gracias al programa de incentivos a la actividad de cultivo de árboles que ha tenido el Estado costarricense y al talento y
costarricenses y nicaragüenses, ya que operamos en zona de frontera, que han creído en los valores de la organización desde que la empresa nació. Valores como el llegar y decir la verdad, ¿ah? Para nosotros siempre ha sido un elemento importante. O sea, valores que es de lo que se piensa, se dice y se hace, tienen que estar alineados con eso, con decir la verdad, con trabajar en equipo, con ser perseverantes hasta obtener el logro. Eh, Eso es otro de nuestros valores. El tema de la innovación, o sea, con la innovación que es parte de nuestro ADN y también nos comunicamos en forma positiva, nos comunicamos en forma asertiva, con buena intención, comunicamos eso cuando cuando hicieron el análisis y el diagnóstico de los valores, de cuáles eran nuestros valores, eh, y vieron que nuestros valores que teníamos guindado en la pared, que es lo típico que se hace, y investigaron a los diferentes, las encuestas que se realizaron a lo interno y cada quien las contestó anónimamente, había un alineamiento. Y eso, por ahí es donde viene el reconocimiento, por eso es que no, nosotros entramos con un objetivo, nos damos reconocimiento y nos sentimos muy bendecidos por ello. Nuestra gente se identificó que eh, tenía un alto alineamiento con nuestros valores, de ahí el reconocimiento. Nuestro propósito como organización es hacer el mundo sostenible. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esos valores nacieron ayer? Bueno, o cómo nacieron estos valores dentro de la organización. Y yo quiero decirles que estos valores son los valores de los fundadores. Entonces, cuando la empresa nació, había un alineamiento entre lo que pensaba mi esposa y un servidor que fuimos los fundadores de la organización. Y, y mi esposa utiliza una frase que a mí me gusta, porque ella aquí varias veces ha repetido que los valores se maman en el seno de la familia y en el seno del hogar. Y los valores dentro de las organizaciones yo comparto con que se maman en el seno de los líderes que forman esa organización. Entonces, el tema se vuelve sencillo cuando uno, como una pulpería que atiende uno y tiene dos, tres personas que le ayudan y ahí el tema es muy sencillo. El tema se comienza a complicar conforme se va creciendo y ya esos valores tienen que ser transmitidos a los que uno comienza a dirigir y tienen que ser vividos por quienes comienza uno a dirigir. Y después, conforme las organizaciones las vamos complicando, pues nosotros nos toca gerenciar, eh, manejamos un poco más de 800 trabajadores, bastante más de 800 trabajadores dentro de la organización, distribuidos en 4 empresas. Y, y cuando arrancamos, ya era un servidor que le tocaba hacer la cona, digo yo, venir, cabecear el gol y después agarrar la bola y llevarla al centro y vuelva a dar. Ahí es sencillo. El problema es cuando ya tenés que delegar, tenés que dirigir a otros y ese tema ya la cosa se complica. Y esa transmisión de valores hacia a lo interno que va creando una cultura, ya se lleva a cabo a través de esa confianza que se va generando y esa identificación de la gente que comienza a participar con uno con esos valores. Por eso insisto, gracias al trabajo y a la concordancia de nuestros valores con los valores de los costarricenses y nicaragüenses que han creído en lo que hacemos, que han creído en nuestro propósito. Eh, Cuando uno le toca contratar gente en una entrevista no se da cuenta de ello. O sea, es muy difícil en una entrevista
darnos cuenta de cuáles son los valores de la gente, sobre todo que está en el momento del noviazgo, ¿verdad? Es muy sencillo. Usted en la entrevista no va a identificar cómo piensa. Por eso realmente el poder tener una herramienta que a uno le pueda orientar, pues esa herramienta hoy la estamos utilizando en la contratación de los precisamente de los gerentes que nos toque contratar y comenzamos también a utilizarla pronto a nivel de los supervisores, porque creemos que es muy importante para ahorrarnos problemas. Y puedo contar, igual que mi predecesor, muchos casos, vivencias cercanas, de altos ejecutivos que han sido muy exitosos en otras organizaciones y llegan y los hemos perdido. Y cuando usted hace el análisis, ¿por qué? Es porque su visión y sus vivencias de 20, 30 años de trabajar en una empresa agrícola grande o de trabajar en una multinacional de la agricultura, de las que hay en el país, y después venir a trabajar en una empresa familiar con una visión de valores orientada a otra o con otros enfoques, tarde o temprano o los aborta o los termina ellos renunciando, ¿verdad? Entonces, son los dos mecanismos que suceden y los costos que esto implica ya son altos costos, o sea, ya no solo en las capacitaciones, sino por las inconveniencias que comienzan a generarse. Y ahí es donde uno dice, bueno, mejor que se vaya temprano que no tarde, porque al final de cuentas el problema va a existir. ¿Y cómo identificar, tener herramientas que te ayuden a identificar eso? Eso lo hemos visto y realmente lo apreciamos. Eh, el tema de valores no es un tema yo siempre señalo que no es un tema de tener un cuadrito pegado en la pared, ¿verdad? O sea, eso es fácil. No es un tema como una charla que estaba dando Jessica hace poco y le hicieron una pregunta de que la empresa la había adquirido una multinacional y que le mandó a decir, es que los valores ahora son estos, ¿y qué hago? Entonces, y qué hacer, ¿verdad? O sea, pues, el tema es de vivencia, el tema es de lo que se dice, se piensa y se hace, y que sea esa congruencia para ir generando esa cultura que es al final de cuentas lo que va guiando el proceder de la gente, el accionar de la gente. Y lo que te logra identificar a gente que cree en esos valores, pues compartirlos. Eso, créame, no es fácil. No es fácil, más en el mundo actual, donde las nuevas generaciones ya estaban señalando qué es lo que los motiva, ¿verdad? O sea, y entonces esas motivaciones no son las mismas de la generación que me tocó a mí vivir, el adulto joven, ni son las mismas de hace 20 años. Han ido cambiando y poder lograr esa identificación, ese es el donde puede estar el éxito y la diferenciación de nosotros como organización. Quiero contarles que en este tema de la sostenibilidad, hemos transitado, nosotros dentro de la organización producimos comida sana, le llamamos comida sana, porque nuestra piña, cuando nosotros venimos del sector ambiental, somos empresa reforestadora. Hemos reforestado más de 10 árboles por cada costarricense. Somos la empresa que más ha reforestado en Centroamérica. Más de 50 millones de árboles en estos 40 años. Eso es muchos árboles, créame, para un país como el nuestro, que es pequeñito, que no es un país forestal de producción. Nosotros, es un tema que no es fácil. Venimos del sector ambiental, nos metemos a la actividad de piña y pasamos de una actividad muy sexy, que es la parte
ambiental a una que en Costa Rica tenía una parte muy mal vista, con muchos químicos, con muchos productos, con un manejo del ambiente no muy deseado. En ese proceso nos tocó preguntarnos con Piñeros cómo hacer para buscar un nicho que nos sintiéramos cómodos porque ya nuestra producción no podía seguir solamente en madera. Eh, Terminamos, el empresario me dijo, es que piña es piña. Salí yo rascándome la cabeza y decía, ¿cómo hago para que la piña no sea piña? ¿Y cómo hago para mantener nuestra visión de sostenibilidad produciendo piña? Créanme que no les voy a contar todo el cuento porque me lleva mucho rato. Terminamos utilizando hoy solamente el 18% de la carga química que usa la piña convencional. Eso suena bonito y suena fácil si uno lo ve en una hectárea. El problema es que tenemos que manejar 1.500 hectáreas de piña. Y créame que eso no es fácil. Bueno, para eso desarrollamos toda una empresa de profesionales innovadores, de profesionales muy buenos, que son los que manejan toda la producción de bioinsumos para la actividad. Bueno, esa identificación y hacer que todos esos diferentes gente que tiene que pensar distinto trabajen juntos y podemos tener el logro, no, tampoco es fácil porque cada uno piensa de su manera. Y eso se ha hecho con todos los valores de trabajar en equipo, de innovar, de ir participando cada uno en lo suyo. Eh, Muchas gracias, reitero el agradecimiento a los organizadores y a Carlos Sánchez. Estamos para cualquier pregunta y que tengan un buen día. Gracias. Gracias, Luis Arturo. No lo presenté antes y quería hacer la presentación. Él es el presidente y cofundador del Grupo Los Nacientes. Empresa, como nos contó, nace del giro de negocio de la madera y se diversificó a piña y aguacate. Hoy cumple 40 años. Este año está de aniversario y se encuentra justo en el proceso de sucesión, como muchas de sus empresas podrían estar pasando. Gracias por compartirnos lecciones aprendidas y la importancia de los valores como el cimiento para el crecimiento de la organización durante 40 años. Gracias, gracias, gracias. Carlos, hasta aquí veo que han habido preguntas, pero las hemos ido respondiendo. Hubo una que no respondimos y que nos hicieron Francisco Salgado nos dijo esos tres aspectos que comentaste al puro inicio, que eran como los más importantes. Nos pregunta que si es el del estudio, solamente es en España o también o es más amplio y abarca también intereses en el área de Latinoamérica. Estás en silencio. Ahí listo, gracias. Sí, efectivamente, también darle las gracias a don Luis Arturo Salazar por su cómo nos ha contado, ¿no? Estos principios, estos pilares, si están claros, pues aquí tenemos un ejemplo de un caso de éxito ya y de larga data, ¿no? O sea, que yo creo que pocos estudios más hacen falta, ¿no? Que ejemplos vivos, ¿no? Como este que nos acaban de compartir. Sí, los datos del inicio son estudios de Infojobs, son de la plataforma Infojobs que trabaja tanto en España como en América Latina, ¿de acuerdo? Entonces, no sé exactamente si en el contexto de Costa Rica tienen datos Infojobs o no, no lo desconozco, pero al final estamos hablando de tendencias mundiales. La data concreta y nosotros no, que venimos del mundo de la universidad, puede haber pequeñas diferencias en un contexto u otro, pero la tendencia es clara, la tendencia a la desconexión, la tendencia al teletrabajo, la tendencia, la generación Z, ¿no? Que es con la que ahora se está lidiando, ¿no? La incorporación al ambiente de trabajo, al entorno de trabajo, es algo con la globalización hace ya 20 años que este tipo de tendencias son bastante transversales. Entonces, tampoco a lo mejor podemos tomar al pie de la letra el dato si es un 32 o es un 36, pero lo que sí podemos tener claro que se trata de tendencias, ¿no? También, Jessica, una de las preguntas que han hecho, ¿no? Respecto a los sesgos de género, de edad,
es algo que fijaros, incluso la normativa europea, tened en cuenta que nosotros estamos localizados en España, la normativa europea prohíbe expresamente. Es decir, si estuviéramos haciendo eso, estaríamos haciendo algo ilegal acá en España. Sé que todavía no hay normativa en los países, en el contexto iberoamericano sobre este tema, pero claro, nosotros estamos localizados en España y la mayoría de nuestros clientes son españoles, con lo cual no solo no existe sesgo, sino que nos preocupamos muy mucho de que no lo haya. Simplemente se compara jerarquía de valores de A con B, sin tener, sí tenemos la información, porque después se utilizan para estudios posteriores, pero en la recomendación se hace de contratación o no, se hace sin considerar absolutamente para nada todo este tipo de indicadores. Gracias, Carlos. Voy a ver porque veo, déjeme revisar a ver si tenemos alguna otra consulta del público. Yo creo que estamos, Carlos. Ya llegamos de por sí pasadita la hora. Más bien, muchas gracias. Les voy a compartir a todos información en caso de que requieran. Igualmente por el chat les compartí el link donde pueden inclusive ustedes hacer un test de Cultural Fit para que conozcan un poco más la herramienta y se reconozcan y se conozcan. Yo lo hice para mí misma y me encantó. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. El webinar quedó grabado y lo podemos hacer de uso público. Muchas gracias por su participación. Gracias a los ponentes por estar con nosotros y a ustedes por haber tomado el tiempo. Y a usted, Jessica, muchísimas gracias por la colaboración y también por esta coordinación. Realmente súper interesante esta herramienta y creo que va a ser bastante útil para las organizaciones que puedan ver que existe, que la pueden aplicar y que realmente es una medición interesante, más ahora con el tema de, bueno, no solo los valores, la parte de bienestar dentro de las organizaciones, sentirme bien en mi empresa, sentirme plena, llena, que me estén valorando. Entonces, al final creo que es una de las herramientas muy buenas y que actualmente o sea, vale bastante la pena realmente. Así que Gracias, muchísimas Tatiana. gracias. Con mucho gusto y de corazón se los digo, en Cocreamos nos gusta usar herramientas, pero que tengan base científica, porque si no bien podríamos haber armado un cuestionario nosotros para conocer valores y esto realmente fue una respuesta a lo que necesitábamos y esperamos que ustedes también la conozcan y la puedan utilizar si es lo que andan buscando. Y por eso la trajimos y queríamos contarlas para que a través de esta ventana profundizaran y aprendieran sobre que hay herramientas con base científica y esta es la que a nosotros nos ha dado respuestas realmente útiles en temas de cultura y empresa. Gracias, Tatiana. Excelente. Que tengan todos bueno, muy buen provecho y una buena tarde. Nos estamos Exacto. viendo entonces. Hasta luego. Hasta luego.